Ok, vamos a hacer un ejemplo de comunicación Profibus DP. Para este ejemplo, el PLC maestro es un S7300 Siemens CPU 313C 2DP similar al que está en el laboratorio de automatización. Y el PLC esclavo es un S7200 Siemens CPU 226. Entonces, para este ejemplo, que les aclaro, no es igual a lo pedido en la práctica 2, pero les sirve de ayuda, el PLC maestro, el 300, va a enviar el estado de sus entradas físicas y las va a escribir en salida física del esclavo. Luego el PLC maestro también va a leer entradas físicas del esclavo y las va a mostrar en su salida física, ¿ok? No siempre tiene que ser entrada y salida física lo que se transfiere, puede ser cualquier zona de datos que se pueda transferir, bien sea tamaño byte, tamaño word, tamaño buffer, según el tamaño y la coherencia de datos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Enviar entradas del maestro DP, o sea, dar entrada física o cualquier otra variable, en este caso entrada física, y escribirla en las salidas del esclavo DP. Entonces va a ser una operación de escritura Profibus, no porque se escribe en la salida física, sino porque estoy agarrando una zona de datos del maestro y la envío al esclavo, ¿okay? Cuando yo leo una zona de datos del esclavo y la recibo en el maestro DP, es una operación de lectura Profibus, porque estoy leyendo datos del esclavo que van hacia el maestro. Para este ejemplo, los datos que estoy leyendo del esclavo son entradas físicas y las quiero reflejar en salida física, pero puedo reflejarlas en cualquier otra zona de memoria que sea del mismo tamaño de datos. Ahora bien, vamos a configurar el proyecto primero, antes de ver lo demás que está escrito allí. Vamos al step 7, ¿okay? Primero que queremos configurar es al maestro. Después puede usted hacer el programa del esclavo, o en el orden que quiera. Yo voy a hacer primero el programa del maestro. Escojo mi CPU en el step 7, CPU 313C2DP, donde voy a hacerlo en el programa cíclico, en el OV1. En lenguaje voy a escoger escalera, COP. Usted puede hacerlo en cualquier lenguaje. Entonces voy a escoger aquí Profibus 1. Finalizar. Recuerden que mi computadora es un poco lenta, entonces tengámosle paciencia. Vamos a cerrar aquí algunas pestañas. Le tengo aquí que voy a configurar primero el hardware, porque en el hardware configuro las propiedades de la red Profibus que deseo utilizar. Ok, entonces aquí tenemos, yo voy a configurar solamente el Profibus DP y le voy a agregar una fuente. En el caso de ustedes del laboratorio de la práctica 2, tienen que configurar el resto de los módulos que se cortan de la posición 4 en adelante existentes en la estructura del PLC, es decir, los otros módulos de entrada y salidas discretas y analógicas que tenga. Aunque no lo vayan a usar en la práctica completa, deben configurar todo el hardware que esté presente para que haya una coincidencia entre la configuración del proyecto offline y la configuración del proyecto online. Entonces, sin más de 300, voy a proceder en Power Supply a de una vez colocar la fuente de alimentación. Compilo, ¿okay? Aunque la compilación la pueden hacer al final. Ahora, me paro en el puerto DP que está integrado en el CPU y le digo con botón derecho insertar sistema maestro. Me dice que no está conectada a ninguna red Profibus, entonces le voy a decir nueva. Él me define el nombre de la red, Profibus 1, puede ser, en el caso que vayan varias redes, él las iría insertando. El ajuste de la red, entonces Profibus DP puede comunicarse hasta 12 megabits por segundo de acuerdo a las distancias. Yo para este caso voy a poner la velocidad más baja, 187.5 kilobits por segundo. Sea una red Profibus solamente, puede trabajar, como les digo, hasta 12 megabits. Pero tomando en cuenta que luego ustedes tienen que integrar dos redes para la práctica 2, la red Profibus y la red PPI, es recomendable y preferible que las pongan a trabajar a las dos velocidades.
a la misma velocidad. No es que no puedan trabajar a velocidades diferentes, pero van a haber una mayor asincronía entre la transferencia de datos, es decir, que no se actualicen los datos como que a la misma rata de transferencia. Entonces es preferible para el caso de la práctica que no le pongan una velocidad tan alta o tan disímile. Entonces PPI se los va a limitar a máximo 187.5 kbps por segundo. De allí para abajo pueden escoger si quieren mantener una sincronía en las comunicaciones. Como les digo, si las ponen muy distintas, tal vez puedan ver más conflictos en lo que es la actualización de los datos. Entonces, el perfil es de P. Si yo lo voy a colocar para este ejemplo en 187.5 kbps por segundo. ¿Okay? La dirección que me aparece aquí no es la dirección MPI, es la dirección Profibus del maestro. ¿Okay? Entonces, esta va a ser la dirección Profibus del maestro. Y a los esclavos que coloquemos no pueden tener la misma dirección. Entonces le digo aceptar y él me inserta el sistema Profibus maestro. A partir de aquí hay que estar pendiente, porque el ST7 no se los instala por defecto, que ustedes tengan instalada la librería del M277. Entonces esa librería donde la tienen disponible de laboratorio, es una carpetita que dice M277 en las carpetas de laboratorio, y se la llevan en un pendrive y se la mandan por correo. Eso no pesa nada. Se instalan una sola vez. Una vez que las instalan, quedan disponibles para todos los demás proyectos que ustedes hagan en su computadora. Instalar archivos GSD. La buscan donde la tengan copiada, en el pendrive, en el escritorio, en mis documentos, donde la hayan colocado. Entonces yo la voy a buscar aquí para que vean. Ya yo la tengo instalada, pero cargar el procedimiento. La buscan en la ruta donde ustedes la tengan. ¿Okay? Yo aquí la tengo en el caso AIDA. Y la tengo en librerías comunicaciones EM277. Es un solo archivito, ¿verdad? Usted lo selecciona y le dice instalar. Y él le va a instalar, le va a decir que está bien instalado. Y una vez que le diga aceptar y cierra. Yo le voy a dar cerrar porque ya yo la tengo instalada. ¿Ok? Esto es importante porque si no, no puede hacer el resto de los pasos que vienen. Entonces yo aquí le digo Profibus, insertar objeto. Voy a insertar el esclavo que necesito. ¿Okay? Que digamos, ¿quién es el esclavo aquí? El M277, quien es el que me enlaza con el S7200 vía Profibus. Entonces le digo otros aparatos de campo PLC EM277. Él me pide la dirección, por defecto 1. Esta dirección física tiene que coincidir con una dirección que tienen en el M277 en el potenciómetro. En el caso del laboratorio tienen 5 y 6. Yo le voy a colocar 5 o 6, que son las que están fijas. Si usted le deja 1, entonces tiene que acordarse de ajustar el potenciómetro allá en el laboratorio, en el M277, a 1, porque si no, no le va a coincidir. Yo prefiero usar las que ya están colocadas, pues, para no estar moviendo tanto ese potenciómetro. La velocidad con la que se comunica, el resumen, y le digo aceptar. Entonces ya me insertó el esclavo. Ahora tengo que establecerle el offset de donde empieza la dirección. Entonces yo voy a colocar, me voy aquí en propiedades del objeto, tocando el M277 ya colocado, me voy a parametrizar, le digo y offset. Entonces me dice a partir de qué zona de datos, de la zona variable B del S7200 va a hacerse el intercambio Profibus. Entonces el S7200 solo utiliza la zona variable, la zona B, para intercambio Profibus, no puede usar otra. Si tú quieres mandar datos, tienes que colocarlos en esa zona o recogerlos de esa zona una vez que ocurre la transferencia Profibus para asegurar la comunicación. Si están en otro lado y tú no lo vas a ver, lo que se va a mandar es basura. Entonces yo para este ejemplo voy a colocarlo en 50. ¿Puedo dejarlo en 0? Sí, puedo dejarlo en 0 si yo no estoy usando la zona 0 para otra cosa. Como en el caso de la práctica 2, ustedes tienen que usar la zona B también para administrar la comunicación PPI de bloque NetExe, se deben tener cuidado. O definen primero, ¿verdad? En la zona offset, en los offset más bajos, de 0 en adelante. Primero la comunicación Profibus, luego que termine de direccionar Profibus. De la zona que les quede libre en adelante, ustedes configuran la red PPI o hacen al revés. Primero definen la zona variable que se va a usar para la red PPI y después definen la zona de lo que a partir de donde quede libre que van a usar para la comunicación Profibus. ¿Okay? Cualquier orden.
Lo importante es que no coincidan en el caso de la práctica 2, porque ustedes van a tener dos redes simultáneas, ¿okay? Que no coincidan o no haya solapamiento de zonas de datos. Para este ejemplo, yo estoy suponiendo que, bueno, tal vez había usado los primeros 50 bytes y quiero a partir de 50 bytes de la zona B50 lo tenía disponible, ¿ok? Entonces me voy aquí a 50. Una vez que defino esto, entonces veo aquí también en la zona de P, ¿okay? Las direcciones. Nos falta colocarle el tamaño de los datos. Fíjense, yo dije que quiero transferir entradas del maestro a salidas del esclavo y entradas del esclavo a salidas del maestro. Para este ejemplo del administrador de hardware, yo no estoy usando más módulos, solamente las entradas salidas integradas que trae el 313C, que trae ya un módulo integrado de 16 entradas, 16 salidas discretas. Entonces observo que las direcciones que tienen esas entradas son la 124 y la 125 en entrada, es decir, PEB 124, PEB 125 o EB 124, EB 125, lo puedo escribir de las dos maneras. En el caso de las salidas, PAB 124, PAB 125 o AB 124 y AB 125. Acuérdense que aunque tengan los mismos números, son la zona de entrada y la zona de salida, tanto en la parte física como en las partes de periferia Profibus son independientes, no se solapan. Entonces estas van a ser mis zonas. Entonces en este caso, como esto es lo que tengo disponible, ¿cuántos datos de entrada voy a leer? Máximo 16. ¿Cuántos de salida voy a manejar? Máximo 16. Es decir, voy a manejar 2 bytes y 2 bytes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir un tamaño de datos de 2 bytes de entrada y 2 bytes de salida. Entonces toco al EM277, me voy a Profibus DP, en otros aparatos de campo, en PLC, en Simatic, en EM277, y ahí me da los tamaños de las coherencias de datos. En este caso yo voy a escoger 2 bytes in, 2 bytes out, porque los datos que yo voy a enviar son individuales tipo bit y pueden ser mandados de byte en byte. Y lo defino. Él me arroja unas direcciones: dirección de entrada y dirección de salida, 0101. ¿Qué son esas direcciones? Las direcciones de periferia del maestro donde se hace la transferencia Profibus. ¿Okay? Si nosotros nos vamos acá, esa zona de periferia Profibus en el maestro, las direcciones de entrada 0 y 1 serían PEB0 y PEB1 direccionadas por byte. Las direcciones de salida serían PAB0 y PAB1. Entonces yo con esos datos tengo que trabajar para poder hacer mi mapa de memoria. El otro dato que yo le configuré al EM277 fue el offset de intercambio Profibus, que es el BB50. Entonces vamos a recordar la lámina que nos dieron en clase de la teoría. Entonces aquí, en la clase teórica, el ejemplo era con la zona P256, P257, PA256, 257. Para el caso que mi configuración a mí me dio 0 y 1, 0 y 1. Entonces aquí, para mi ejemplo, esto es PB0, PB1, PAB0, PAB1. Entonces en esa zona PB0, PB1 de mi ejemplo, que eso es la periferia de entrada del maestro, del 300, que es mi maestro en este ejemplo. ¿Qué significa? Que lo que es el buffer de entrada, que es la bandeja de emisión, lo que sale del esclavo, entra al maestro en PB0 y PB1. Acuérdense que los nombres buffer de salida y buffer de entrada son colocados respecto al maestro y no respecto al esclavo. ¿Okay? Entonces el buffer de entrada es lo que sale del esclavo que entra al maestro. El buffer de salida es lo que sale del maestro y entra al esclavo. Entonces en PAB0 y PAB1, en la periferia de salida del maestro, es lo que se coloque aquí, que yo coloque vía programación en esta zona, sale vía Profibus, me lo hace el intercambio Profibus y llega al buffer de salida o bandeja de recepción del esclavo. Yo definí en este ejemplo que eran 2 bytes in, 2 bytes out, por eso pongo aquí 2 bytes y 2 bytes. El offset que coloqué fue 50, entonces aquí en vez de ser 2000 es 50. ¿Y qué me define el 50? ¿Dónde empieza el buffer de salida? Como yo definí 2 bytes, entonces ¿qué bytes necesito? El 50 y el 51, que me van a hacer que me van a guardar los datos que vengan de la zona de salida del maestro. Entonces en 50 y 51 guardo los datos que vienen de PAB0 y PAB1. Y el buffer de entrada empieza inmediatamente que se termina el buffer de salida. Entonces, si este es 50 y 51, aquí empieza 52 y 53. Entonces 52 y 53
¿Qué son? Buffer de entrada o lo que sale del esclavo que entra al maestro. Entonces 52, 53, yo programadora pongo los datos que quiero que vía Profibus cuando se pongan en esta zona automáticamente sean transferidos a la zona PEB0 y PEB1 de mi ejemplo. ¿Ok? Entonces estamos bien. Entonces veamos acá, recibo datos para este ejemplo del maestro en el esclavo. ¿Ok? ¿Dónde lo recibo? En BB50, BB51. ¿Ok? Que es el buffer de salida o bandeja de recepción. Envío datos desde el esclavo al maestro en BB52, BB53. Entonces, la zona de salida PAB0, PAB1 del maestro se comunica con quién o vacía sus datos en BB50, BB51. Los datos que yo le quiero que le lleguen a la zona de entrada del maestro PB0 y PB1 tienen que venir desde BB52, BB53. Esto debido a que yo escogí un offset de 50, de que si yo varío el offset, varían estas direcciones, por supuesto. Y la configuración de las direcciones que me dio en la zona PE y PA dependen de cuando yo configuro el módulo Profibus, ¿sí? Entonces, teniendo esto claro, vamos aquí al ejemplo. Entonces ya yo configuré. Si yo no configuro más nada, compilo y verifico la comunicación. ¿Okay? En el caso, si ustedes van a transferir esto al PLC, aquí en herramientas, en el administrador SIMATIC, verifiquen la interfaz PGPC, que es PCATR-MPI. Para el caso del laboratorio, el cable de nosotros es USB. Aquí en propiedad ustedes cogen USB. A mí no me lo deja instalar porque yo no he colocado nunca el cable en esta computadora, entonces no me lo ha reconocido, no he conectado el PLC. Entonces yo escogería PCATR-MPI, conexión USB. Una vez que yo he escogido esa interfaz de PGPC, aquí en el hardware procedo a cargar el módulo y ahí me voy a conectar con el PLC físico y ahí me va a transferir todo el hardware. Es importante que usted primero configure todo su hardware. Recordemos entonces también para este ejemplo que las direcciones de entrada física, no las de la zona Profibus, son las 124 y las 125 en entrada y en salida, para hacer nuestro ejemplo de programación. Entonces aquí ya podemos cerrar el hardware y nos vamos aquí a bloques y nos vamos al OV1. Entonces vamos a configurar, vamos a hacer la programación del ejemplo, ¿ok? Lo que queremos que se transfiera. Entonces vamos para acá. Voy a hacer, en este caso, lo único que yo necesito para este ejemplo son transferencias, que es lo que atañe este código. Como les dije, no es igual al de la práctica. En el de la práctica 2, ustedes van a tener todo el programa de control en el PLC S7300. ¿Ok? Entonces vamos acá. ¿Qué necesito yo? Yo necesito que lo que quiero que viaje en PAB0, PAB1 vaya a BB50, pero yo tengo que colocarlo en PAB0 y PAB1. ¿Qué quiero colocar ahí? Las entradas que quiero enviar, porque es una operación de escritura. Entonces voy a enviar datos en PAB0 y PAB1. Entonces van a ser mis entradas físicas EB124 para este ejemplo, las voy a vaciar en PAB0. Ustedes pueden también trabajar por palabras. EB125 lo voy a mandar en PAB1. Una vez que yo los vacío en PAB0 y PAB1, ¿a dónde van a vaciar vía Profibus? A las 50 y 51. Esto no lo hacen ustedes. Ya ustedes configuraron el offset. Entonces ya el bus Profibus sabe que lo tengo que vaciar en esta zona porque yo configuré ese offset. Entonces, esto es lo que hago. Ahora quiero hacer lo contrario. Yo voy a recibir datos en PEB0 y PEB1 que vienen de 52 y 53 del esclavo, pero yo los recibo en PEB0 y PEB1. Entonces esas entradas que vienen en 52 y 53 del esclavo vienen donde en PEB0, PEB1. ¿Dónde las quiero escribir para este ejemplo? En salidas del maestro. Entonces 1, 2, entonces PEB0 los quiero escribir en AB124, en salidas físicas para este ejemplo. Y PEB1 la quiero escribir en AB125. Y listo. Para este ejemplo esto es todo lo que yo quería transferir.
ustedes tienen que hacer un programa de control dentro de la práctica 2, dentro del maestro de P. Entonces este es mi código. Una vez que yo lo tenga listo, ¿qué debo hacer? Me voy aquí al administrador SIMATIC, tomo todos los datos del sistema y los bloques, le digo sistema de destino y cargo. Una vez que cargo, pongo online, puedo dejar aquí online, aquí en online, observar si no, establezco el enlace con la PLC configurada, con la CPU configurada, y ya con el PLC en run, que es con el botón físico del S7300, ok, no se pone en run desde aquí, sino por el botón físico. Entonces ya en este caso yo estaré viendo al PLC en run, pero falta comunicarlo con el 200. En este caso también ustedes pueden hacer una visualización de la red física por aquí, con la configuración de la red al lado del simulador, que es lo que se llama el NetPro. En NetPro veo las redes que están presentes. Fíjate, aquí veo el SIMATIC 300 con el boot, con el EM277 vía Profibus con cada uno. Esta es la dirección Profibus del 300, la dirección Profibus del 200, del EM277. La dirección MPI, ahorita no está conectado a la red MPI, yo lo puedo conectar a la red MPI. Para este caso, ¿quién me conforma la red MPI? Solamente el 300 con la computadora cuando se hace la programación o cuando se está haciendo el enlace online, porque no tengo otros equipos conectados aquí en MPI, pero los pudiera tener. Entonces aquí yo puedo dejar esto abierto, minimizarlo como ustedes quieran. Y ahí ven el enlace. Entonces vemos ahora, ya tenemos configurado el 300, vamos al 200, al Step 7 MicroWin. Ya yo lo tengo aquí preparado. ¿Qué hice? Escogí un CPU 226. ¿Okay? No tengo que meterme como a menos que yo, para el caso de la práctica 2 sí me metería con comunicación, porque también voy a configurar la RPPI. Pero en este caso, como este es un ejemplo Profibus solamente, yo no me estoy metiendo con más nada. ¿Qué quería hacer yo? Las entradas físicas del maestro fueron enviadas en las señales PAB0 y PAB1. ¿Ok? PAB0 y PAB1. ¿Dónde se recibieron? En BB50 y BB51. Yo quería, para este caso, escribirlas en salidas. Entonces, ¿qué hago yo? BB50 y 51, que ya vienen vía Profibus, las coloqué en QB0 y QB1, salidas físicas de este esclavo. ¿Qué quería hacer? Enviar entradas del esclavo de P. ¿Dónde van? En BB52, BB53. Entonces, IB0 e IB1, entradas físicas las escribí en BB52 y BB53. Una vez que yo las coloque aquí, como esto es zona que se estableció como transferencia Profibus, que hizo la comunicación Profibus, las va a enviar a PB0 y PB1 del maestro. El maestro las recibió aquí en PB0 y PB1 y las vació en su salida física. ¿Okay? Una vez que yo hago esto, igual compilo mi programa, ¿okay? Verifico que no tenga errores, lo conecto online con el cable del 200, lo pongo en run, establezco el enlace. Recuérdense entonces que tienen que estar conectados el cable morado Profibus con dos de sus conectores. Verifiquen la continuidad de las señales y con las dos resistencias en on entre el puerto Profibus de P que está incorporado en el 300 y el puerto Profibus de P del EM277. Puede ser que el 200 son dos puertos PPI. Ustedes se van a conectar, el cable morado es en el puerto Profibus y verifican la comunicación. Para este ejemplo, ¿cómo lo prueban? Si lo quieren probar en el laboratorio, ustedes agarran con un cable del laboratorio, ¿verdad? Colocan una entrada o colocan varias entradas del 300 a 24 voltios en su fuente particular, en la fuente del 300, y que deberíamos ver que las salidas del 200 se prenden del otro lado. Si a su vez con el 200 con su fuente particular ya colocada en su estructura, coloco las entradas a 24 voltios, que voy a ver las salidas del 300 se prenden. Este era un ejemplo sencillo de transferencia de datos entre comunicación Profibus de P entre un 200 y un 300 SIM. Bueno, fin de la explicación.